Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo al canal Tiempo y Atención. Bienvenidos a los mundos chamánicos, a los viajes chamánicos, entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos con estos viajes chamánicos que inicié hace ya unas semanas y que va a ir creciendo paulatinamente. Tenemos unos 11 capítulos de los viajes chamánicos mexicanos a través de Jacobo Greenberg, que voy a volver a revisar. Tenemos qué es un chamán, viajes chamánicos y éxtasis, viajes chamánicos, las definiciones que da Jacobo Greenberg del chamanismo en México, el concepto de sacrificio en los viajes chamánicos, en el chamanismo local o universal, los 4 mundos del chamán, el chamanismo Homon chino, una revisión histórica de dónde procede el término chamán y un recorrido por un montón de autores que ya conocéis, Mircea Eliade y tantos otros. Y hoy toca un área que es muy interesante, que es los métodos de reclutamiento, el misticismo en el mundo chamánico. Porque se sabe, porque Jacobo lo cuenta también, y otros tantos también, de que es como una cuestión hereditaria. Se pasa de chamán a chamán, normalmente en familia o de familia, aunque hay casos en los que no. Desde que principió el siglo se refiere al siglo XX, los etnólogos adoptaron la costumbre de emplear indistintamente los términos chamán, hombre médico, medicine man, hechicero o mago, para designar a determinados individuos dotados de prestigios mágicos religiosos y reconocidos en toda la sociedad que muchos llamaban primitiva. Yo no sé por qué, pero todo lo europeo desde siempre, cuando se puso a investigar otras culturas y no eran las suyas, que no eran culturas de ciudad, le llamaban primitivas. Un término un poquito degenerativo. Por lo menos así lo pienso yo. Por extensión, se ha aplicado la misma terminología en el estudio de la historia religiosa de los pueblos civilizados, entre comillas, y se ha hablado, por ejemplo, de un chamanismo hindú, iranio, germánico, chino, babilónico, mexica, refiriéndose a los elementos primitivos testimoniados en las respectivas religiones. Por muchas razones, semejante confusión tiene que perjudicar la inteligencia misma del fenómeno chamánico. Si se designa con el vocablo chamán a todo mago, hechicero, hombre médico o extático de éxtasis que se halla en el curso de la historia de las religiones y de la etnología religiosa, se llegará a una noción extraordinariamente compleja e imprecisa, a la vez de utilidad muy dudosa, puesto que ya se dispone de los términos mago y hechicero para expresar nociones tan dispares y vagas como las de magia, mística, de origen arcaico. Así que, para este texto vamos a limitar el uso de los vocablos chamán y chamanismo, justamente para evitar los equívocos y poder ver con mucha claridad en la propia historia de la magia y de la hechicería qué es cada cosa. Porque desde luego el chamán es, él también, un mago y un hombre medicina. Se cree que puede curar, como todos los médicos, y efectuar milagros faquíricos, como todos los magos, sean primitivos o modernos, pero es además psicopompo y puede ser también sacerdote y místico y poeta. En la masa gris de la vida mágico-religiosa de las sociedades arcaicas, el chamanismo ofrece ya una estructura propia y descubre una historia que conviene precisar. El chamanismo stricto sensu es por excelencia un fenómeno siberiano y central asiático. Esto lo he contado, el chamanismo, una historia, y por cierto, utilizando a un autor, antropólogo mexicano. Y no pasa nada, porque es de donde vino el primer concepto de término chamán. Efectivamente, y yo por lo menos eso es lo que pienso, no era
un fenómeno siberiano y central asiático. Esto ocurría ya en todas partes del mundo. Y sí, igual que en Siberia antiguamente, en América, en las Américas también, pero hace muchísimo tiempo, 3.000 años, 4.000 años, sí. Lo que ocurre que los intelectuales de Europa, incluida Rusia, descubren en el mundo siberiano el concepto de chamán. El vocablo nos llega a través del ruso, del tungus shaman. En las demás lenguas del centro y del norte de Asia, los términos correspondientes son el yakuto hun, el mongol buga boga y udagan. O el yakuto udagan, la mujer chamana, el turco tátaro kam, que también en mongol es kami. Se ha tratado de explicar el término de la lengua tungusa por el pali samana, y acerca de esta posible etimología, que corresponde al gran problema de las influencias hindúes sobre las religiones siberianas, hablaremos más tarde. En toda esta inmensa área que comprende el centro y el norte de Asia, la vida mágico-religiosa de la sociedad gira alrededor del chamán. Esto no quiere decir que él sea el único manipulador de lo sagrado, manipulador en el sentido doble, el que usa y utiliza herramientas. También tiene otro término, el que usa en beneficio. También existe esto y hay que manejarlo en la mente. Ni que la actividad religiosa esté totalmente absorbida por él. En muchas tribus, el sacerdote sacrificador coexiste con el chamán, sin contar con que cada jefe de familia es también el jefe de culto doméstico. Estamos hablando de un chamanismo de hace mucho tiempo. Ahora hay neochamanismo, haré un capítulo, lo tengo preparado ya acerca del neochamanismo. Hoy hay en día, hasta en Facebook que vi el otro día, curso de chamanismo. Sin embargo, el chamán continúa siendo la figura dominante, porque en toda esta zona, en la zona de Siberia, donde la experiencia extática está considerada como la experiencia religiosa por excelencia, el chamán, y solo él, es el gran maestro del éxtasis. Si recordáis, hace unos años, yo diría que entre 5 y 7, se descubrió por la zona de Siberia un hombre entero congelado. Se sabe que era un chamán. Lo que no sabemos es qué hacía por ahí. Repito. Sin embargo, el chamán continúa siendo la figura dominante, porque en toda esta zona donde la experiencia extática de éxtasis está considerada como la experiencia religiosa por excelencia, el chamán, y solo él, es el gran maestro del éxtasis. Una primera definición de tan complejo fenómeno, y quizá la menos aventurada, sería esta: chamanismo es la técnica del éxtasis. Y así ha sido reconocido y descrito por los primeros viajeros en las diversas comarcas del Asia Central y Septentrional. Más tarde se ha observado en América, tanto del norte como del sur, en Indonesia, en Oceanía y en otras partes, fenómenos mágicos religiosos similares. Y como veremos enseguida, estos fenómenos son típicamente chamánicos e interesa estudiarlos al mismo tiempo que el chamanismo siberiano. La presencia de un complejo chamánico en una zona cualquiera no significa necesariamente que la vida mágico-religiosa de tal o cual pueblo haya cristalizado alrededor del chamanismo. Puede presentarse este caso, y se produce, por ejemplo, en regiones de Indonesia, pero no es lo más corriente. Por lo común, el chamanismo coexiste con otras formas de magia y de religión. Y aquí es donde se aprecia lo ventajoso que es emplear el término chamanismo en su sentido riguroso y propio, porque si uno se preocupa de diferenciar el chamán de otros magos y hombres medicina de las sociedades primitivas antiguas, la identificación de complejos chamánicos en tal o cual región adquiere de pronto una significación importante. Así que, dicho esto, como una breve introducción, vamos a irnos directamente a cómo se obtienen los poderes chamánicos, a cómo pasan de generación en generación.
Otorgamiento de poderes chamánicos. En la región de Siberia y en el Asia nororiental, los principales métodos de reclutamiento de los chamanes son la transmisión hereditaria, podemos llamar profesión chamánica, y 2, la vocación espontánea, el llamamiento o la elección. Recordad, por ejemplo, don Luis de Morelos, cómo cuenta el pastor del tiempo lo que le ocurrió. Eso fue por elección. Y de hecho, ya lo veremos otra vez de nuevo, cuenta que es así, una de las maneras. Él se encontró con una luz, una bola que le explotó en la cara de luz. No sé si no explotó en el sentido de una explosión, pero que sí que lo cegó y lo tuvo 2 años postrado y él estaba vivo viendo cosas de otros lugares. Las dos. Jacobo Greenberg lo cuenta igual. Se da también el caso de individuos que se convierten en chamanes por su propia voluntad, como por ejemplo entre los altaicos, o por la voluntad del clan, los tunguses. Pero los self-made, los autoproclamados chamanes, son considerados como más débiles que los que han heredado esta profesión o han seguido el llamamiento de los dioses y de los espíritus. En cuanto a la elección por el clan, está subordinada a la experiencia extática del candidato. Si ésta no se produce, el adolescente escogido para ocupar la plaza de chamán difunto se le elimina. Cualquiera que haya sido el método de elección, un chamán no es reconocido como tal, sino después de haber recibido una doble instrucción. Primero, de orden extático, de éxtasis, sueños, trances, etc. Recordad que aquí también estamos con los psicodélicos, por si se os había olvidado. Primero, de orden extático, sueños, trances, etc. Y segundo, de orden tradicional, técnicas chamánicas, nombres y funciones de los espíritus, mitología y genealogía del clan, lenguaje secreto, etc. Esta doble instrucción, asumida por los espíritus y los viejos maestros chamanes, equivale a una iniciación. En ocasiones, la iniciación es pública y constituye por sí misma un ritual autónomo, pero la ausencia de un ritual de este género no significa en modo alguno que no se efectúe la iniciación. Esta puede realizarse perfectamente en un sueño o en la experiencia extática del neófito. Los escasos documentos de los que se disponen acerca de los sueños chamánicos muestran a las claras que se produce así una iniciación cuya estructura es ampliamente conocida en la historia de las religiones, que no se trata en ningún caso de alucinaciones anárquicas y de una fabulación estrictamente individual. Estas alucinaciones y estas fabulaciones se atienen a modelos tradicionales coherentes, bien articulados y de un contenido teórico asombrosamente rico. Esto es importante, entender estos orígenes, donde estábamos, para cuando en este fluir hoy galáctico de la psilocibina, el chamanismo nuevo, estas cosas que son medio folclóricas, ociosas y de divertimento, llevarlas en su contexto. Aquí va a haber para todo. El nuevo chamán en la ciudad. Seguro que existen chamanes en la ciudad, no tengo duda que existen chamanes en la ciudad. Lo que yo quiero ver o lo que yo trato de entender es el contexto. ¿Tiene sentido un chamán en la ciudad? Yo me lo pregunto. Porque para mí el chamanismo, igual que la psilocibina, igual que la meditación y tantas otras cosas, lo veo de una manera holística, de encuentro con la naturaleza. Yo no puedo entender el chamanismo, no lo entiendo sin el encuentro con la naturaleza, sin vivir en la naturaleza. Y por cierto, a mí la ciudad no me parece naturaleza, es urbe, es asfalto, es coche, es ruido. ¿Esto quiere decir que uno no tenga vida espiritual? Por supuesto que no, y además súper rica, ¿qué quieres que te diga? Y como estamos en la sociedad de la economía de la atención, es muy fácil de nuevo caer en situaciones que son un poquito cómicas, partiendo de la base y el reconocimiento de que hay personas con una fortaleza mental de nivel galáctico que son capaces de atraer, magnetizar y lo que tú quieras. De nuevo, importantísimo, porque es el epicentro de este canal. Entro en libertad, salgo en libertad y nadie puede interferir en eso. Nadie, es absolutamente nadie. El que quiere impedirte la entrada en libertad y la salida en libertad es un controlador, del tipo que sea. Y sí,
con respeto, obviamente. Si yo me voy a ver, porque tengo un amigo o varios amigos, a un chamán de Colombia, de México, me llevan al bosque, a la selva, al Amazonas, donde te dé la gana, obviamente tengo que ir con respeto. Igual que voy con respeto, voy con atención. Es como el que va a la casa, viene a mi casa, o yo voy a su casa, y yo pongo los pies encima de la mesa porque yo soy así. Pues no se te ocurre. Y mi movimiento es un movimiento espiritual, de interior. No me voy a cuestionarlo, porque eso ya no sería una cuestión de buena fe, ni de una energía positiva. Me voy a experimentar, que es distinto. Yo cuestiono un libro, pero cuando voy a algo de este tipo, voy a experimentar. Igual que cuando voy a un centro de meditación, voy a experimentar. Y cuando estuve 1 mes y medio, fui a experimentar y a sentir y a ver si me curaba de mis cosas. Y después de esa experiencia empieza la revolución, la que sea. Yo con la psilocibina fui a experimentar, a ver qué me encontraba. No fui a cuestionar ya algo que no sabía ni qué era, ni cómo lo había probado, ni qué había sentido. Después empiezo a entender, después de repetir y de asociar. Y sí, esto es cuestionar también. Pero si no conozco algo, de hecho tenéis otro ejemplo aquí, he hecho un montón, hay como 20 audios de Joe Dispenza, escritos y descritos, porque me fascina. Y alguien en un momento dado me dijo, escucha, que tiene un punto chanta importante de marketing. Y, coño, me costó poquito entenderlo y lo vi. Y sí, estoy de acuerdo con este comentario que me hizo uno de los miembros del canal. Lo comparto totalmente. También comparto las técnicas que cuenta Joe Dispenza y me parece un comunicador y alguien que lo cuenta desde un lugar increíble. A mí me gusta muchísimo, más allá de lo otro, y no pasa nada. Por eso siempre es vital, iba a decir palabra de chamán, entrar en libertad, amigos, y salir en libertad. Esto, según creemos, coloca en una base más segura el problema de la psicopatía de los chamanes, de la cual hablaremos un poquito más tarde. Psicópatas o no, los futuros chamanes tienen que someterse a ciertas pruebas de iniciación y recibir una instrucción en ocasiones extremadamente compleja. Solo esta doble iniciación, extática y tradicional, es la que convierte a un neurótico fortuito en un chamán reconocido por la sociedad. La misma observación se impone acerca del origen de los poderes chamánicos. No es el punto de partida para la obtención de semejantes poderes, herencia, concesión por los espíritus, busca voluntaria, lo que desempeña el papel más importante, sino la técnica y la teoría subyacente en esta técnica, transmitidas una y otra a través de la iniciación. Y sí, hay cosas que se pueden transmitir a herencia, a familia, pero hay otras cosas que no siempre sale así. Y sí, alrededor del mundo del chamán, que tiene poder y curación, también ocurren cosas. Muchas cosas. Tiene poder, sí, tiene poder. La familia que está cercana a él, pues es la familia del chamán. Tiene poder, ya está en la conciencia del chamán hacer las cosas bien hechas. Que la energía que le mueva sea la energía correcta. Pero eso ya es una cosa, por eso es individual, por eso la meditación es individual, la psilocibina es individual, las técnicas de meditación, de respiración, es individual. La comprobación de lo dicho parece importante porque muchas veces se han pretendido sacar mayores conclusiones acerca de la estructura e incluso sobre la historia de este fenómeno religioso, partiendo del hecho de que un cierto chamanismo es hereditario o espontáneo, o de que el llamamiento que decide la carrera del chamán parece ser condicionado o no por la constitución psicopática de este último. Vamos ahora al reclutamiento de los chamanes en Siberia Occidental y Central. Gondati nos cuenta que entre los bogules el chamanismo es hereditario o se transmite igualmente por la línea materna, pero el futuro chamán se singulariza desde su adolescencia. Muy pronto
enferma de los nervios y a veces es incluso víctima de ataques epilépticos que se toman como un encuentro con los dioses. Esto lo cuenta Gondati, alguien que visitó a los bogules, que estuvo viviendo con ellos. La situación parece distinta entre los hostiacos orientales. Según Dunin Gorbatsky, allí el chamanismo no se aprende, es un don del cielo que se recibe al nacer. En la región de Irtych es un don de Sankhe, el dios del cielo, y se deja sentir desde la más tierna edad. También los Vajrayana creen que se nace chamán, pero como señala Karjalarien, un autor, el chamanismo hereditario o espontáneo es siempre un don de los dioses o de los espíritus. Visto desde cierto punto, solo en apariencia es hereditario. Generalmente coexisten las dos formas de obtención de los poderes chamánicos. Por ejemplo, entre los bodyacos el chamanismo es hereditario, pero es también otorgado directamente por el Dios Supremo, que instruye él mismo al futuro chamán mediante sueños y visiones. Otro tanto acontece entre los lapones, donde el don se transmite en el seno de la familia, pero los espíritus lo otorgan también cuando así lo desean. El chamanismo es hereditario entre los samoyedos siberianos y los hostiacos. A la muerte de su padre, el hijo hace una imagen en madera de la mano de aquel, y por medio de este símbolo logra que se transmitan sus poderes. Claro, imaginar que esto se va repitiendo año tras año, decenio tras decenio, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Pues al final, como dice Jacobo Greenberg, crea una bola energética, una conexión al alatiche, información brutal, es una energía en movimiento y condensada a la que se recurre. Y os aseguro que eso es movimiento energético potente. Porque es como que haces acopio de toda la energía y la sabiduría de plantas y de tantas otras cosas de tus antepasados y la pones en movimiento y te conectas. Para mí son energías, vibraciones. Las podemos ver como las vemos o como las ven, producto de nuestra cultura. Y sí, no tengo ninguna duda y no niego que existan. Yo he visto cosas, ya lo he contado aquí. Muchos de vosotros habéis visto muchísimas cosas. Recuerdo a alguien en el canal hace tiempo ya que contaba que tenía unos sueños lúcidos, que contó algo, algunos de ellos, y que son alucinantes. Pero no basta la condición de hijo de chamán. Es necesario además que el neófito sea aceptado y convalidado por los espíritus. Entre los yurak samoyedos, el futuro chamán es identificado desde que nace. En efecto, los niños que vienen al mundo con su camisa están destinados a convertirse en chamanes. Los que nacen con su camisa solo en la cabeza serán los más pequeños chamanes. Ya próximo a la madurez, el candidato empieza a tener visiones. Canta mientras duerme, gusta de pasear solitariamente. Tras este periodo de incubación se acerca a un viejo chamán para que lo instruya. Entre los hostiacos, es en ocasiones el propio padre quien elige a su sucesor entre sus hijos. No se atiene para ello al derecho de primogenitura, sino a la capacidad del candidato. Le transmite luego la ciencia secreta tradicional. El que no tiene hijos se le comunica a un amigo o a un discípulo. Pero de todas suertes, los que están destinados a convertirse en chamanes consagran su juventud a dominar las doctrinas y las técnicas de la profesión. Nos cuenta otro autor que entre los yakutes el don del chamanismo no es hereditario. Como veis, hay variaciones. Sin embargo, el amagat, signo espíritu protector, no desaparece después de la muerte del chamán y por tanto tiende a encarnar en un miembro de la misma familia. Es decir, no elige, sino que es el espíritu el que elige. Puzov nos procura los siguientes detalles. La persona destinada a convertirse en chamán se vuelve furiosa, luego pierde repentinamente su conciencia, se retrae a los bosques, se alimenta de cortezas de árboles, se arroja al agua y al fuego y se hiere con cuchillos. Entonces su familia recurre a un viejo chamán que comienza a instruir al joven extraviado acerca de las diversas especies de espíritus
y del modo de llamarlos y dominarlos. Esto no es otra cosa que el principio de la iniciación propiamente dicha, que exige después una serie de ceremonias acerca de las cuales hablaremos más adelante. Vamos a ir a otro, al reclutamiento de los tungúes. Entre los manchúes y los tungúes de Manchuria existen dos clases de grandes chamanes, Amba Shaman, los que pertenecen al clan y los independientes del mismo. En el primer caso, la transmisión de los dones chamánicos se efectúa habitualmente del abuelo al nieto, porque ocupado en acudir a las necesidades materiales de su padre, el hijo no puede ser chamán. Entre los manchúes sí puede serlo el hijo, pero a falta de hijos es el nieto quien hereda el don, esto es, los espíritus disponibles tras la muerte del chamán. Cuando en la familia de este no hay quien pueda tomar posesión de esos espíritus, se plantea un serio problema. Entonces se acude a un extraño. En cuanto al chamán independiente, este no tiene que seguir ninguna regla. Esto es fácil de comprender. Sigue su propia vocación. Shirokogorov describe muchos casos de vocaciones chamánicas. Parece que siempre se trata de una crisis histérica o histeroide, seguida de un periodo de instrucción durante el cual el neófito es iniciado por el chamán titular. En la mayoría de los casos estas crisis se presentan en la madurez, pero nadie puede convertirse en chamán sino muchos años después de la primera experiencia, y para serlo es necesario que lo reconozca como tal toda la comunidad y después de haberse sometido a la prueba inicial. Vamos a dar un saltito interesante a la transmisión hereditaria y a la búsqueda de los poderes chamánicos. Y para ello hemos de entender o empezar a preguntarnos acerca de la psicopatología. Examinemos ahora las relaciones que se han creído descubrir entre el chamanismo ártico y siberiano y las enfermedades nerviosas, especialmente las diferentes formas de la histeria ártica. Hay un montón de autores que escriben desde el 1800, 1900, 1911, 1914, que no han cesado de evidenciar la fenomenología psicopatológica del chamanismo siberiano. El último partidario de la explicación del chamanismo por la histeria ártica, un tal Olmarks, se vio incluso obligado a distinguir entre un chamanismo ártico y un chamanismo subártico, de acuerdo con el grado de neuropatía de sus representantes. Este autor supone que el chamanismo fue originariamente un fenómeno exclusivamente ártico, debido, en primer término, a la influencia del medio cósmico sobre la habilidad nerviosa de los habitantes de las regiones polares. Es decir, estamos en el chamanismo siberiano, influencias cósmicas. ¿Por qué? Por la geografía, por donde están, hereditario, no hereditario, de abuelo a nieto, porque el padre debe de cuidar del trabajo. Elección no por el primero de la familia, sino el que se elija, rodeado de espasmos, epilepsias, histerias. Claro, ellos sabían, porque estaban ya viviendo muchos años sobre ese conocimiento, esas características, y los asustaban. A nosotros nos pega un ataque de epilepsia y lo último que pensamos es que eres un chamán. Es normal. ¿Qué queréis que os diga? Pues sí, lo primero que haces es irte al médico, al neurólogo. Si la cosa va más y de repente empiezas a ver cosas, pues si vas al neurólogo y le cuentas eso, va a pensar lo más normal es que estás chalado. Y te van a hacer pruebas cerebrales. Estoy poniendo un ejemplo que seguramente le ha pasado a muchas personas. Más allá de que hay muchas personas que tengan enfermedades cerebrales, psicopatológicas. Esto es importante, aunque he empezado con este chamanismo siberiano. ¿Por qué? Porque nos sirve
para entender la conexión con la naturaleza, el grupo, la herencia, lo hereditario, los siglos que hay detrás, las herramientas, se heredan hasta los espíritus que ven. Está bien esto. Es una forma de cultura. ¿Por qué negarla? ¿Por qué verla como una locura? Es cultura. Es una cultura ancestral y real que hoy en día existe. Es una manera de comunicación. Y sí, también existen zonas de poder, todo lo que tú quieras, sin ninguna duda. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué no sentirse orgulloso de estas cosas? ¿Por qué negar el espíritu? ¿Por qué negar la pregunta? Dicho esto, porque hay mucha bibliografía, pero mucha. Vamos a pararnos aquí, en este relato de hoy, de los métodos de reclutamiento chamánico, sobre todo en Siberia, para más tarde ir pasando a otros mundos. Vamos a tocar prácticamente todo. La India, Grecia, el chamanismo en Sudamérica, el de los esquimales, el norteamericano, zonas cósmicas, los árboles del mundo, en un viaje, yo diría, epifenoménico, que yo estoy por traer otra vez a la realidad, a lo diario, a lo cotidiano, porque es una conexión con todo, con las plantas, con la naturaleza, con los animales, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de sentir, de experimentar y de preguntarnos. Os envío un gran abrazo. El próximo capítulo, en el chamanismo, vamos a tratar de temas como son los sueños iniciáticos y las enfermedades. Que tengáis un excelente día chamánico. Ahí van mis chamanes. Nos vemos pronto. Chao. Cuidaros mucho.